Guayanidad con Rafael Marrón González. Hoy abordaremos tres inquietudes. ¿Qué es Ciudad Guayana? ¿Por qué se celebra el 2 de julio como fecha de fundación de Ciudad Guayana? ¿Y cuánto costó la infraestructura de Ciudad Guayana? ¿Qué es Ciudad Guayana? Al comprender las autoridades regionales del Estado Bolívar, por supuesto, la perentoria necesidad de fundir administrativamente las poblaciones sobre las que pesaba el sustento del desarrollo industrial de la región guayana, deciden, por mandato de la Asamblea Legislativa, con fecha 21 de diciembre de 1979, crear una conurbación, es decir, una unidad funcional llamada Ciudad Guayana, con los 5 centros urbanos existentes hasta ese momento: San Félix, Puerto Ordaz, Castillito, Matanzas y Caruachi, que fueron reducidos a 2 cuando el 14 de junio de 1989 el Distrito Municipal Caroní pasó a ser Municipio Autónomo Caroní, quedando constituido por San Félix, dividido en las parroquias Chirica, Vistalsol, 11 de Abril, Dalacosta, Simón Bolívar y las parroquias rurales Yocoima, 5 de Julio y Pozo Verde. Y Puerto Ordaz, que asumió a Castillito, Matanzas y Caruachi, que ahora forman parte de las parroquias Cachamay y Unare, que con universidad integran la división política de la ciudad. ¿Por qué se celebra el 2 de julio como fecha de fundación de Ciudad Guayana, cuando la fecha exacta es el 21 de diciembre de 1979? Por imposición de la Corporación Venezolana de Guayana, que era el poder absoluto en ese entonces. La verdad histórica es la siguiente: el gobierno de Rómulo Betancourt decidió fundar una nueva ciudad que con el nombre de Santo Tomé de Guayana sirviera de albergue a la ingente cantidad de familias que vendrían a establecerse en esta región a consecuencias de la eclosión de su industrialización. El domingo 2 de julio de 1961, a las 10 de la mañana, se presentaron a colocar la piedra fundacional el presidente de la República y varios de sus funcionarios, incluyendo a su comisionado para el desarrollo de Guayana, bajo la bendición eclesiástica de Monseñor Juan José Bernal, arzobispo de Ciudad Bolívar, en el actual Parque La Fundación en San Félix. Pero jamás se llevó a cabo la construcción de la ciudad, es decir, que nunca se fundó nada, limitándose todo al acto protocolar de la colocación de la primera piedra, cuyo monolito forma parte del activo turístico del Parque La Fundación, que sería en todo caso lo que se fundó el 2 de julio de 1961. Así que esa piedra fundacional no tiene relación alguna con Ciudad Guayana. Sería interesante que ese parque se convirtiera en un museo que recogiera la historia industrial de la ciudad, pero el poder omnímodo del Estado impuso esta falsedad por encima de la verdad histórica y poco podemos hacer los historiadores frente a esta inmensa potestad. Así que es el 21 de diciembre de 1979 la fecha auténtica de la fundación de Ciudad Guayana. ¿Cuánto costó la infraestructura de Ciudad Guayana? En el mes de noviembre de 1989, el periodista Edgardo de Castro le realizó una entrevista al ingeniero Leopoldo Sucre Figarela, para la ocasión presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. En ella afirma, en su defensa del programa de Guayana, que la inversión que ha hecho el Estado de sus recursos petroleros en la CBG y en sus programas de Guayana es del orden de los 25.500 millones de dólares. La mayor parte de los activos de la CBG, más aportes del Fondo de Inversiones y 2.300 millones de dólares aportados por el Estado. Sucre Figarela añadió en esa entrevista que si Venezuela hubiera invertido de sus 200.000 millones de dólares de sus ingresos petroleros el 70% en Guayana, otra cosa fuera Venezuela. Un país definitivamente pujante con un enorme desarrollo industrial donde no tendríamos problemas de deuda de ningún tipo. Hasta aquí nuestro micro de hoy, recordándoles que la octava estrella es un patrimonio histórico de la guayanidad. Muchas gracias por su gentileza.